Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Una mujer. ¿Cuál era la necesidad de la mujer? Dice que su hija estaba atormentada por un demonio. Pero también dice el texto que ella no era judía, era gentil, era de Canaán. Dice que ella se acerca a Jesús, pero los judíos tenían una relación muy estrecha entre ellos, pero muy apartada de los demás. Y dice que cuando esta mujer, que no es judía, se acerca donde Jesús a pedirle que libere a su hija, dice que los discípulos, aquellos que rodeaban a Jesús, la hicieron a un lado. Y es más, le dicen a Jesús que la despida, que le diga que no moleste, que se vaya por el camino por el cual vino. Y lo tremendo es que Jesús es indiferente a esta mujer, tanto que Jesús le dice a ella: mira, yo vine fue a los de Israel, es decir, que no tengo nada que ver contigo. Pero esta mujer no se rindió, sino dice la palabra que fue donde Jesús, a pesar de que los 12 discípulos la estaban haciendo a un lado, a pesar de que Jesús decía que no era judía, que no era merecedora de los milagros de Jesucristo. Dice que ella fue y le rogó, se tiró delante de Jesucristo y le dijo: Jesús, tú lo puedes hacer. Y aún cuando Jesús le dice: mira, el pan, el milagro, la bendición es para los israelitas, ella dice: Señor, pero aún las migajas pueden caer y yo puedo comer de esa migaja. ¿Por qué esta mujer actuó? ¿Por qué se acercó a Jesús? ¿Por qué persistió? ¿Por qué insistió? ¿Por qué se humilló delante de Jesucristo? Por una sencilla razón, y era porque ella creía en el poder de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús vino hizo una pregunta, y es: ¿hallaré fe en la tierra? ¿Qué pasó con esta mujer? Esta mujer creyó en una promesa que estaba en la palabra de Dios acerca de su situación, porque la fe se basa en lo que Dios ha prometido. Le reitero eso, la fe se basa en lo que Dios ha prometido. En el libro de Lucas le quiero leer Lucas 4:18, dice la Biblia, hablando Jesús: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A eso vino Jesucristo, a dar libertad, a liberar, a restaurar, a sanar al que tenía el corazón quebrantado, al que está oprimido, al que está atado, al que está sometido a un vicio. Esa fue la promesa de Dios. Ahora, tan solo unos versículos adelante, en Lucas 4:33, después de Jesucristo dar esa promesa, entra a una sinagoga y dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Verso 35: y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Por eso esta mujer cananea se acerca a donde Jesús, porque ella conocía la promesa que él había dado al momento de venir. Él dijo: yo voy a liberar a las personas.
Ella se prendió de esa promesa. Seguramente a ella le hablaron acerca de los momentos en que Jesús traía libertad a las personas. Pero note cómo ella se acerca diciéndole: Señor, te necesito, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero al momento de ella acercarse, ella era inmerecedora del milagro o del cumplimiento de la promesa, porque inicialmente Jesucristo la había dado para el pueblo israelita. Pero ella, en medio de su necesidad, entendió algo muy importante, y es que cuando hay una promesa de parte de Dios, la podemos obtener no porque lo merezcamos, sino porque creemos. Porque es por gracia. Diga conmigo, gracia de Dios. Romanos 4:16 dice la Biblia: por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Le repito eso: es por fe, para que sea por gracia. Este texto está hablando de Abraham y Sara en el Antiguo Testamento. Dios se les aparece y les da una promesa: haré de ti una nación grande. Y ellos comienzan a creer a la palabra. Ellos eran personas débiles, imperfectas, eran personas que no estaban calificadas para todo lo que Dios les quería entregar. Pero ellos entendieron que lo que Dios quería hacer lo iba a hacer, no porque lo merecieran, sino porque ellos iban a creer en el poder de Dios. ¿Cuánta gente no entra a entender el poder de la gracia? Porque sencillamente el enemigo les dice: mira, es que esto no es para ti. Tú estás en pecado, tú eres débil, tú cometes muchos errores, tú eres muy nuevo en la iglesia, esto no es para ti, esto es para otros. Pero la realidad es que lo que Dios ha prometido no viene porque lo merezcamos, sino que viene porque creemos en su poder. Quiero mostrarle otro ejemplo. Lucas capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Yo me pregunto, ¿por qué la gente quería tocar a Jesús? ¿Por qué la gente quería acercarse a él? Sencillamente porque había una promesa en la Biblia donde la palabra dice que por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53 verso 5 dice la Biblia: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo lo que está en la Biblia son promesas de Dios para nosotros, para que usted y yo las creamos. Y para que usted y yo entremos por fe a obtenerlas. No se obtiene por mérito, se obtiene por la fe, creer en Dios. En el libro de Mateo se narra la fe de un hombre centurión. Mateo capítulo 8, verso 5, le quiero leer. Dice la Biblia: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mire la necesidad, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Es impactante que Jesús diga que se sintió maravillado de la fe de esa persona. Qué interesante de que Dios diga lo mismo de nosotros, de ti. Wow, me sorprende la fe. Ese hombre le dice: Señor, tú lo puedes hacer. Y Jesús le dice: vamos. Y él le dice: pero no es necesario ni que tú vayas, sencillamente dilo. Wow, Jesucristo está diciendo: este me evitó la caminada. Este hombre tiene tanta fe que solo cree que con yo decirlo va a suceder. Tanta fe, creer en el poder de Dios. Ahora, estudiando estos versículos, ¿qué nosotros debemos hacer para obtener los milagros de Dios? Le voy a decir 3 cosas que se necesitan. Primero, entender quién es Dios para nosotros. El tamaño de tu fe depende del tamaño de tu Dios. El tamaño de tu fe depende del tamaño de tu Dios. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, ya él estaba cercano a morir en la cruz del Calvario. En el libro de Juan, capítulo 15, verso 4, Jesucristo le dice a ellos: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que Jesucristo les está transmitiendo es un ejemplo, tomando un ejemplo de lo que es un viñedo, donde se producen las uvas. Allí crece la vid, que es el tronco de ese pequeño árbol. Luego se extienden los pámpanos, que son las ramas, y esas ramas al final dan el fruto, que es la uva. Y Jesucristo dice simbólicamente algo muy claro para nosotros. Él está diciendo: si ustedes permanecen en mí, si ustedes están pegados a mí, si ustedes dependen de mí, mire, ustedes van a dar fruto, van a prosperar, van a tener hogares felices, van a desarrollar un ministerio de bendición. Todo les va a comenzar a salir bien, porque ustedes van a estar pegados a mí, porque alejados de mí nada pueden hacer. Y lógicamente uno no ve una rama en un piso desprendida del tronco dando fruto. Eso sería ilógico. Usted nunca ve una rama en el piso produciendo mangos, naranjas, limones, uvas, porque para que la rama pueda ser un instrumento para producir fruto, necesita estar pegada al tronco. Y Jesucristo está diciendo: oiga, yo soy el tronco. Y si ustedes están pegados a mí, entonces van a llevar mucho fruto. Pero allí Dios les está diciendo algo poderoso, y es: Dios es todo para nosotros. Ese fue el diseño original descrito en el Génesis. Dios crea al hombre, le da el diseño, el propósito de vida, lo bendice, está con él, lo acompaña, lo favorece. Todo está bien en el huerto del Edén, están en paz, en tranquilidad, tienen armonía como matrimonio, como hogar. Pero en un momento pecan y el pecado los aísla del Creador. Siempre el pecado va a crear distancia entre Dios y nosotros. Pero Jesucristo aparece para reconciliarnos con el Padre por medio de la obra en la cruz del Calvario. Él llevó allí todo nuestro pecado, para que ahora, por medio de su muerte y nosotros creer en Él y recibir el perdón de pecados, pudiésemos tener acceso a la relación con Dios. Y ahora Él dice:
Dios ahora es vuestro Padre Celestial, depende de Él está contigo. Dice Jesucristo, mira los lirios del campo, mira cómo ellos no se preocupan por cómo los pajaritos, dónde van a comer, o los lirios, cómo se van a vestir, porque Dios tiene cuidado de ellos. Asimismo, Dios va a tener cuidado de ti si tú mantienes pegado de Él, si busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, todo será añadido, porque así Dios va a cuidar de ti, Dios te va a favorecer, Dios va a poner el pan en tu mesa, Dios te va a sanar en los momentos de enfermedad, Dios te va a libertar cuando el diablo te quiera atacar. Y tremendo lo que dijo Jesús, tremendo, tremendo. Separados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos a Dios, pero no cualquier Dios. Necesitamos a un Dios grande, a un Dios que sana, a un Dios que restaura, a un Dios que liberta, a un Dios que salva, a un Dios que prospera, a un Dios que cuida, a un Dios que protege, porque conforme sea mi Dios, conforme a eso será mi fe. Si tú no tienes a un Dios que sana, por eso Dios no te sana y por eso tú no le pides. ¿De qué tamaño es tu fe? Porque tu fe está determinada por el tamaño de tu Dios. Si yo tengo a un Dios que sana, yo creo en su poder y Dios va a recompensar esa fe. Lo segundo es conocer las promesas de Dios. Juan capítulo 15, verso 7. Jesucristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 7. Se lo repito, si permanecéis en mí, relación, y mis palabras permanecen en vosotros, revelación de la palabra, a partir de allí pidan lo que quieran. Cuando hay intimidad y la intimidad trae revelación de la palabra, dice, pidan lo que quieran. Cuando leemos la palabra de Dios, entienda esto, hermano, la palabra de Dios es su verdad. Cuando leemos la palabra, hay algo que se desata en nuestras vidas y es el poder del Espíritu Santo. Cuando tú te acercas a la Biblia, el Espíritu de Dios comienza a traer la revelación de lo que es Dios para mi vida. Cuando yo comienzo a leer Isaías 53, 5, versículos 5 y 6, donde la Biblia habla de que por sus llagas hemos sido curados. Cuando yo estoy leyendo la palabra, entonces hay una fusión espiritual donde la palabra y el Espíritu comienzan a actuar, y esa palabra comienza a ser revelada a mi interior, y por lo tanto yo comienzo a creer en un Dios que sana. Y ese creer en un Dios que sana activa mi fe. Entonces, sin palabra no hay fe, porque la fe viene por el oír. La fe entra a mi corazón cuando el Espíritu Santo actúa por medio de la palabra. Por eso la palabra y el Espíritu son uno, no están separados. Cuando tú lees la palabra de Dios, hay una transferencia espiritual a tu vida. Es el Espíritu Santo obrando. Por eso debe de haber una armonía entre la palabra y el Espíritu, porque el Espíritu comienza a revelarte la voluntad de Dios para tu vida. Cuando la palabra entra a mi corazón, es cuando el Espíritu Santo actúa. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13.
hablando Jesús del Espíritu Santo, dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. La verdad es la palabra, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrían de venir. El Espíritu de Dios pone en nosotros su palabra, su promesa. Por eso nosotros la palabra de Dios debemos de estudiarla. Pero no solo estudiarla, sino entenderla. Y no solo entenderla, sino meditar en ella. Por eso no lea la Biblia como si fuera literatura. No tome la Biblia como un libro más, sino que usted vaya a la esencia de lo que es Dios. Y cuando la palabra de Dios comienza a actuar en tu mente y en tu corazón, entonces tu fe comienza a crecer, porque la fe entra por el oír la palabra y sale por el hablar la palabra. Por eso usted y yo debemos de estar arraigados a la palabra, porque si Dios no ha prometido nada, nunca sucederá. Si Dios no ha prometido nada, nunca sucederá, porque fe no es que Dios haga lo que tú quieres, fe es que Dios haga lo que Él prometió. Por eso, sin las promesas de Dios, nuestra fe no es una fe real. Porque las promesas de Dios se basan en su palabra. Cuando usted lee la Biblia, entre más usted piense acerca de lo que lees, más tu espíritu estará conforme a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice la Biblia: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que se deposita en la fe, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Diga conmigo: fe es creerle a Dios. Y creer es poseer lo que Él ha dicho. Dios lo prometió. Se me reveló a mi vida por medio de la palabra. Ahora yo entro a poseerlo. Ahora, ¿cómo lo poseo? Por fe. Pero en tercer lugar, es una fe en acción. Fe en acción. El creer nos lleva a actuar. Y si la fe nos lleva a actuar, es genuina. Si la fe no te lleva a actuar, no es genuina. Porque la fe sin obras es muerta. La mujer cananea tenía una promesa. Conocía la voluntad de Dios. Jesucristo dijo en la sinagoga que Él vino a liberar a los oprimidos. Mi hija está oprimida, por lo tanto yo iré a Él. Lo que ella creyó se convirtió en acción. Ahora ella se mueve, va y busca a Jesús. Los discípulos la hacen a un lado. Jesucristo la ignora. Pero ella dijo: yo creo porque Jesús lo prometió. Jesús está aquí, está asequible a mí. Yo voy a ir por la palabra porque no es por méritos, es por gracia. Me acerco a ella a obtener lo inmerecido. Y ella rogó y obtuvo lo que Dios había prometido. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Hace un tiempo me impactó
En un evento que se hizo en la ciudad de Milagros, se trajo a un hombre de Dios que Dios usa poderosamente en milagros. Y en el momento de la administración, rápidamente corrió fue una mujer arrastrada por alguien en una silla de ruedas y corrió adelante rápido, de primero. El hombre de Dios se baja y le pregunta: ¿qué tienes? Y ella dice: yo tengo una parálisis en mi cuerpo. Hace muchos años no puedo caminar. Los médicos me han dicho que no se puede hacer nada, pero yo creo de que Jesucristo me puede sanar. El hombre de Dios le preguntó: bueno, ¿quién la trajo acá? Y esta mujer decía: mire, pastor, yo vengo de Suiza, hace muchos años vivo en Suiza. Y cuando supe de este evento, yo pagué tiquetes, hice el esfuerzo en mi silla de ruedas para transportarme. Ustedes saben dónde está Suiza, al otro lado del mundo. No sabemos cuánto le costó en esfuerzo económico, físico, de tiempo. Pero ella decía: yo estoy acá porque yo sé que voy a salir caminando. ¿Qué pensaría Jesús de una mujer así? ¿Qué pensaría Jesús de una mujer así? Yo me imagino que Dios desde el cielo diría: grande es tu fe. Grande. ¿Sabe por qué? Porque la fe se demuestra en acciones. Hay una historia que Jesús narró en Lucas capítulo 18 de una viuda. Se la quiero leer. Lucas 18 versículo 1. Dice la palabra: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez, y ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Esa era la necesidad de ella: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay una mujer con una necesidad, una viuda. No sabemos qué era lo que estaba atravesando, pero había una persona injusta con ella. Quizás había alguien que le estaba quitando su casa o su trabajo o la pensión. No sabemos qué tipo de injusticia estaba sucediendo en esta mujer. Pero ella entendió que en el pueblo o en la ciudad había un juez, y que el juez tenía la capacidad de resolver su problema, de hacer justicia referente a su situación. Esto nos muestra una enseñanza, y es que tú vas a acercarte a Dios cuando tú creas que en Dios está la respuesta a tu necesidad, porque del tamaño de tu Dios es tu fe. Cuando tú creas que Dios te va a sanar, vas a ir por tu sanidad. Cuando tú creas que Dios puede restaurar tu casa, vas a ir por tu restauración. Cuando tú creas que Dios te puede prosperar, vas a ir por tu prosperidad. Porque lo que nos mueve a actuar es lo que creemos. Y dice la Biblia que esta mujer fue y tocó. ¿Y qué pasó la primera vez que tocó? Dice que el juez ni le abrió la puerta. Pero esta mujer al otro día volvió, y el juez
ni le abrió la puerta. Pero esta mujer dijo, es que él tiene mi solución. Le toco otra vez la puerta, pero él no le abrió. Hasta que él dice, esta señora tan cansona, oiga, no deja dormir. Esta viuda, dice acá, me es molesta. No importa que Dios nos diga, este tan cansón, me la tiene pero al rojo, que lo bendiga y que lo bendiga y que lo... pero ya, mejor dicho, ¡ey! Qué bueno que Dios dijera lo mismo de nosotros, porque aquí Jesucristo está dando un ejemplo de lo que es nuestra relación con Dios. Y hablando de la necesidad de orar, de ayunar, de buscar a Dios. Entonces la pregunta que surge en esta mañana es, ¿por qué la gente no ora? ¿Cuál es la raíz del asunto? ¿Por qué la gente no lee Biblia? ¿Cuál es la raíz del asunto? ¿Por qué la gente no se congrega? ¿Cuál es la raíz del asunto? ¿Por qué la gente no le sirve a Dios? ¿Cuál es la raíz? Es porque no conocen la capacidad de su Dios. ¿Por qué no creen? ¿Y por qué no creen? Porque no han conocido las promesas. Esta mujer fue y pidió insistentemente porque creía que el juez le podía hacer justicia. Ahora, ¿cuál es la fe que Dios recompensa? ¿Cuál es la fe que Dios recompensa? Yo fui y le toqué la puerta, yo cumplí con lo mío y se fue. Esa fe Dios no la recompensa. Dios recompensa una fe que se demuestra con acciones. Hebreos capítulo 11, verso 8. Hablando la Biblia de Abraham, dice la palabra que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Si usted lee el libro de Génesis, en el capítulo 12, verso 1, Dios se le aparece y le da una promesa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, te voy a prosperar, te voy a levantar. Promesa. Ahora Dios le dice, ve detrás de tu promesa. Y dice la Biblia, él salió sin saber a dónde iba, pero él salió sabiendo tras de qué iba. Porque la verdadera fe te vuelve obediente. La verdadera fe te vuelve obediente. Por la fe obedeció. Por la fe obedeció. Cuando tú tienes fe, no tienes problema con hacer lo que Dios te diga, lo que la palabra te muestre, porque tú entiendes por lo que vas. Tú sabes el precio que estás pagando, pero la bendición que obtendrás. Pero cuando tú no sabes la bendición, cuando desconoces las promesas, cuando vives a un Dios solo de oídas, pero no lo has experimentado en tu vida, ¿para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué le sirvo a Dios? ¿Para qué doy? Dice la Biblia referente al dar, en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. ¿Sabe que Isaac para Abraham era lo único que él tenía como herencia? Era su hijo. Pero Dios le está diciendo en el libro de Génesis a Abraham: Abraham, yo no solo te voy a dar un hijo, yo te voy a entregar una nación. Y ahora sacrifícame a tu hijo. Y dice la Biblia que Dios lo probó. Dios lo probó. Dios te va a probar la fe.
entrégame lo que tienes para ir por lo que aún no tienes. Y dice que Abraham ofreció a su hijo. Y luego de que lo ofreció, Dios lo detuvo en el sacrificio y le dijo: no, ya probé tu corazón, que crees. Y es tremenda la palabra que Dios le da a Abraham luego de ese momento donde Dios le dice a Abraham: te juro por mí mismo que te bendeciré. Te juro por mí mismo que engrandeceré tu nombre. Te juro por mí mismo que haré de ti una gran nación, porque tú me crees. Y Abraham se convirtió en el padre de la fe, porque creyó. Hebreos 11, versículo 4. Dice la palabra que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Note el texto como inicia. Él no dio comprando la fe. Él no dio comprando el milagro. Por la fe dio. Por la fe ofrendó. ¿Qué es fe? Es la promesa de Dios. Tú vas a dar cuando tú primero descubras la promesa que está escondida en el dar. ¿Por qué la gente no diezma? ¿Por qué la gente no ofrenda? Porque no ha descubierto, la palabra aún no le ha sido revelada, la promesa de Dios aún no le ha sido revelada. Y al no ser revelada no hay fe. Y al no haber fe no hay obras. Y al no haber obras no hay milagros. Pero cuando tú tienes la palabra revelada en tu espíritu, entonces se activa la fe. Wow. Dios abrirá las ventanas de los cielos y va a derramar sobre mí bendición hasta que sobre y abunde. Y Él va a reprender al devorador, y Él hará de mi vida tierra deseable. Por lo tanto lo creo, ahora actúo. Es una fe que actúa. Y al actuar se activa lo sobrenatural de Dios. En estos días escuchaba el testimonio del pastor Cash Luna de cómo construyó ese gran templo en Guatemala, al cual asiste miles de personas cada semana. Seguramente usted por enlace o videos ha visto. Él decía: un templo en un país subdesarrollado, donde el salario mínimo son $300. A nuestra iglesia asiste gente muy pobre, gente también pudiente. Y él decía algo tremendo. Él decía: este templo no se construyó con fe, con dinero, sino que se construyó con fe. No con dinero, sino con fe. Tu casa no se construirá con dinero, se construirá con fe. Tu empresa, escúchame, John Edward, tu empresa no se va a construir con dinero, se va a construir con fe. Tu familia no se va a construir con los métodos del mundo, se va a construir con fe. Tu sanidad no va a venir por la ciencia, va a venir por fe. Dios puede usar la ciencia, pero no es la fuente de tu milagro. La fuente de tu milagro será Dios. Pero algo que me impactó del testimonio de este pastor Cash Luna, él decía:
pudimos construir sin deuda bancaria. Wow. Sin préstamos. Pero me dijo algo más impactante aún. Decía, el 95% de nuestra membresía diezma. El 95% de nuestra membresía diezma. Y cuando tú diezmas, hay recursos para edificarle casa a Dios. Pero hay algo más allá que está escondido para ti. Y es que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Ahora, ¿cómo una persona que no tiene esa revelación va a diezmar? Por eso el que no tiene esa revelación critica el diezmo. Lo critica. Y busca cómo zafarse bien de su responsabilidad. Es que los pastores se roban el dinero. Es que, para decir, eso no es conmigo. Pero quiero decirte algo, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que Dios desate lo sobrenatural sobre tu vida. Hace poco estuvimos en nuestro campamento Aldea Emaús, en un reencuentro. Y hubo un momento donde se desató la gloria de Dios sanando a muchos enfermos. Había una mujer allí que esa próxima semana tenían que operarla. Pero ella decía, yo subí creyendo en que Dios me había de sanar. Yo no sé si ella está aquí hoy. ¿Cómo? Está en las escuelas, lástima. Y ella, en un momento, ella no podía ni caminar, no podía correr, sus huesos estaban comprimidos y en un momento salió corriendo y Dios la sanó. Y ella decía, después gritando, decía, Dios me sanó, mire, me tenían que operar esta semana, pero ya Dios me sanó. ¿Sabe algo? ¿Por qué Dios la sanó? Porque esa mujer sacó el tiempo para ir a un evento. Esa mujer sacó el dinero para pagar lo que cuesta salir a un evento. Y esa mujer dispuso su corazón. Qué triste es cuando a ti no te importa pedir una cita médica. Cuando hoy en día pedir una cita médica es terrible. Y te la dan a un mes. Y te toca sacar horas para llegar allá, para esperar que te atienda un médico general. Ahora el médico general te remite a un especialista. Y le dicen a usted que usted tiene que ir a pedir una autorización médica. Yo sufrí ese trauma. Y me dijeron, usted tiene que ir personalmente. Y me tocó ir por allá al norte. Hermano, yo era sentado. ¿Sabe cuánto duré sentado? 4 horas. Ya tenía las nalgas cuadradas. 4 horas. 4 horas. Para que me atendiera un señor. 4 horas. Pero vaya usted, dígale a una persona, lo espero aquí el martes a las 5:30 de la mañana para que oremos. Hace un tiempo tuvimos un ayuno en nuestro campamento y una mujer muy enferma en la iglesia le dije, váyase al campamento. ¿Usted cree que fue? Pero el médico le dice, mire, tenemos que meterle este tratamiento, lo vamos a hospitalizar, tantas pastas. Bueno, señor, amén. Qué triste es cuando le creemos más al hombre que a Dios. Qué triste es cuando le creemos más al hombre que a Dios. Entonces hay una adicción a un vicio, a un pecado, y el diablo te dice, tú nunca vas a dejar ese vicio, y le estamos creyendo más al diablo que a Dios.
Cuando en la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra, es la promesa. Ve por tu promesa, ve. Quizás no la obtengas con una sola oración, entonces ora 2 veces, ora 3 veces, ora 1000 veces si es necesario. Pero cuando tú crees, la fe entonces se convierte en una fe que actúa, porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe llama a las cosas que no son como si fueran. Puede haber una enfermedad en mi cuerpo, pero yo puedo decir, ya Dios me dijo que yo soy sano, y yo declaro sanidad. Aunque me duela la pierna, soy sano porque ya Dios me lo prometió. Es cuestión de tiempo, pero ya mi sanidad está. Es una fe de poder. No es una fe fingida, no es una fe religiosa. Es una fe de poder. Todos los que estamos aquí necesitamos milagros de Dios. ¿Sabes dónde empieza la fe? Donde la razón termina. La fe hace lo que tú no puedes lograr. La oración no es para que tú hagas algo que puedes hacer. La oración es para que Dios haga algo que tú no puedes lograr. Eso es fe. Es entrar a vivir un Dios de milagros, de poder, de avivamiento. Ahora estás viviendo una crisis en tu familia. Ve y encuentra la promesa de Dios para tu familia. Activa la fe y muévete en fe. Y haz que lo que está escrito se vuelva una vivencia en tu familia. ¿Estás pasando un momento de dificultad económico? Entonces ve a la revelación de la palabra. ¿Qué promesa hay de Dios para tus finanzas? Que esa palabra active en ti una fe que te mueva a actuar. ¿Qué palabra tienes para tu ministerio? ¿Qué palabra tienes para tu proyección? ¿Qué palabra tienes? Tanto que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe o la pequeña fe vuelve a Dios pequeño. Pero cuando tú tienes una fe grande, vuelve a Dios grande. Para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo eso, para Dios no hay nada imposible. El mes de octubre, el mes de noviembre, que empieza, o nos vamos a encontrar el próximo domingo acá. Vamos a entrar todo el mes de noviembre. Y Dios me ha dicho, llámalo el mes de los milagros. Y vamos a ver sanidades sobrenaturales en este lugar. Vamos a ver milagros que usted nunca ha visto, los va a ver en este lugar. Próximo domingo se va a desatar la gloria de Dios en milagros sobrenaturales en este lugar. Ahora, ¿cómo debe de venir usted a este lugar dentro de 8 días? Y con un dolor horrible de espalda, pero está así. Eso no se puede ni sentar porque le duele la columna, pero está así. Vamos a ver qué dice ese pastor. No, hermano. Usted tiene que tomar una palabra. Señor, por tus llagas hemos sido curados. Yo la tomo
Voy a ir a ese lugar con fe. Es el día de mi milagro, Dios. Yo lo creo. Yo lo creo. Voy por lo mío. Voy por lo mío. Voy por lo mío. Voy por lo mío. Hay veces uno ora por un enfermo y le dice, haga lo que no podía hacer. Y él está así. Nunca se puede doblar la columna y hace apenas así. No, hermano, salte, brinque, muévase. Qué cosa tan dura. Tenemos un corazón duro porque nos falta revelación de Dios. Nos falta revelación de Dios. Nos falta revelación de Dios. Vamos a meternos a un tiempo de fe y de milagros. Vamos a vivir a un Dios vivo, no un Dios muerto, sino un Dios sobrenatural. Póngase sobre sus pies. Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantar.